En este vídeo no quiero venir con la típica de es que si no es tu pasión no deberías de estar aprendiendo a programar porque estarías haciendo algo que no te gusta y... No, ¿vale? El mundo no funciona exactamente así. Conforme pasa el tiempo, la programación se pone cada vez más de moda. Allá por el 2012 ya había mucha gente en internet, empresas, conferencistas que decían que a día de hoy absolutamente todo el mundo debería de aprender a programar porque se supone que en teoría todo el mundo puede aprender a programar. En este vídeo lo que quiero hacer es mostrarte qué es la programación independientemente de si te gusta, no te gusta, no sabes si te gusta o si te la suda por todos los lados. Y de paso, darte la visión contraria, es decir, razones por las que no deberías de aprender a programar. Y aunque te guste o no te guste, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay mucha gente entrenando en los gimnasios y no a todo el mundo le gusta, pero oye, hay que estar sano, hay que mantener una forma física medianamente decente. Y esto es parecido, ¿no? Hay que pagar el alquiler, hay que comer y eso se consigue con billetes. Y una forma de conseguir billetes es la programación. Así que por eso puede resultar interesante para muchas personas. Aprender a programar puede ser algo muy aburrido para algunas personas y yo diría que puede ser algo sumamente aburrido para la mayoría de personas. Vamos a ver los primeros programas que he escrito yo en toda mi vida. Aquí en esta carpeta tengo todos los programas que escribí en segundo de bachillerato, que por cierto estos programas, la forma en la que los escribía era me esperaba a que el profesor los corrija y luego me lo copiaba todo porque no sabía ni lo que estaba pasando. Así que el caso. Aquí tenemos, por ejemplo, programa 1, suma para principiantes. Ojo, Esto está hecho en noviembre del 2017. Vamos a ver el código. Y fijaos, esto es de los primeros programas que tú haces en toda tu vida. Primero escribes el hola mundo, luego escribes algo como esto. Es un programa que tiene dos variables x e y y les asigna dos números, ¿vale? El 3 y el 22, y lo imprime por consola. Bueno, imprime su suma por consola. O sea que si lo ejecuto... Ahí lo tenemos, la suma de 3 y 22 es 25. Otro programa típico que harás al principio es este de aquí, cuenta atrás. Es un programa que tú le das un número y te hace la cuenta atrás hasta 0 desde el número que tú le has dado. Es decir, si lo ejecuto, fijaos, me pide un número, vale, le doy el 10. Y imprime la cuenta atrás hasta 0. Vosotros imaginaos estar haciendo esto en papel, ¿no? Alguien te dice, dame un número y empieza a decir 10, 9, 8, 7. Pues esto es lo que vas a hacer al principio cuando aprendes a programar. Esto tienes que hacerlo sí o sí. Luego hay otros métodos para aprender a programar después de que hagas esto, pero por esto vas a tener que pasar sí o sí. Y llámame loco, pero esto yo creo que para mucha gente puede resultar muy aburrido, ¿vale? Porque estás imprimiendo números en pantallas y no es nada espectacular, ¿no? Como te podrías esperar al principio. Y por cierto, me estoy dando cuenta que en esa época colocaba los corchetes en el peor sitio posible donde se pueden colocar. Es que, ¿quién cojones coloca los corchetes de esa manera, tío? Programar no es lo que te esperas en un principio, porque lo que tú te esperas es estar constantemente tecleando cual hacker en una película, pero no es para nada parecido. Os voy a dar una visión más realista de cómo es programar. Entonces tú coges el código, ¿vale? Y empiezas. Vamos a decir, dices, si pasa algo, ¿no? Y pasa esto, vamos a hacer algo, ¿no? Haz esto, vale. Luego te quedas ahí mirando el código, así como 5 o 10 minutos, dependiendo de lo que estás haciendo, y luego dices, vale, si no, haz esto, y vuelves a mirar el código ahí atento, procesando, pensando, ahí, dándole al coco, y dices, no, esto no tiene sentido, y empiezas a borrar por aquí, y empiezas a añadir otras cosas, luego lo ejecutas, ves que hay un bug, lo arreglas, lo ejecutas, hay un error, luego arreglas ese error y te da un error en otro lado, arreglas ese error, hay otro error en otra línea. En fin, en resumen, estás más tiempo leyendo código y pensando que escribiendo en el teclado. Una vez ya sabes imprimir un hola mundo por consola o imprimir tu nombre por consola y hacer sumas y restas con tu código, pues hay, digamos, dos métodos de seguir aprendiendo a programar. Uno de ellos sería un método más académico, por así decirlo, y otro un método más centrado en la práctica. Así que dejadme enseñaros los primeros programas que hice en la universidad.
Entonces, en la universidad se empieza del mismo modo, ¿vale? En principio se hacen los mismos programas que os enseñé antes de imprimir cosas por consola y de hacer una cuenta atrás y tonterías de estas, ¿vale? Por ejemplo, este programa de aquí, le das un número y te saca el doble, es que todo es una gilipollez, pero bueno. Es decir, le doy un 5 y me saca un 10. Impresionante, me he quedado boquiabierto. Por cierto, pequeño tip, poned siempre espacios entre cada operador, ¿vale? Me lo agradeceréis más adelante. Y lo que se hace en la universidad, una vez ya sabes hacer lo más básico de lo más básico de lo más básico, es profundizar mucho en las cosas básicas de la programación, ¿vale? Me explico. Por ejemplo, aquí tengo un montón de programas de Fibonacci, que esto se hacía todo con bucles. Entonces tú te pasas haciendo decenas de ejercicios de bucles. ¿Y por qué es esto? Pues para entender de verdad cómo funciona un bucle, ¿vale? Y esto se hace con todo, con los if y else, con los while, con los for, con absolutamente todo. En cambio, cuando tú aprendes de otra forma, mucha gente que ha aprendido a programar por su cuenta sin tener que ir a la universidad recomienda aprender a programar directamente poniéndote a hacer un proyecto, ¿no? Pues te pones a hacer directamente una página web con JavaScript o algo por el estilo, y el tema de bucles y demás lo vas aprendiendo conforme lo uses. A mí tampoco me mola mucho el tema de cómo enseñan las universidades, de ponerte un montón de teoría y luego la práctica. Me parece más interesante coger la práctica y luego la teoría, pero en este caso tan inicial de aprender a programar, le voy a tener que dar la razón a las universidades en que es más conveniente aprender cómo funciona de verdad lo más básico de la programación y ya luego ponerse a hacer cosas con ello, ¿vale? Porque con programas como este tipo, programas de Fibonacci, te ayudan mucho a entender cómo funciona un bucle, de verdad. Porque yo recuerdo que este programa, bueno, no sé si era este o si era otro, pero yo recuerdo que tardaba como media hora, 40 minutos en hacer estas mierdas de programas que son 16 líneas, pero en aquel entonces, como no tienes ni idea de lo que estás haciendo, tardas muchísimo en dar con la solución. Y aparte te salen bugs, y para resolver los bugs de esta mierda de programa, me acuerdo que tenía que hacer trazas con el boli a mano porque no sabía usar un debugger. De hecho, os lo puedo enseñar. Fijaos, aquí tengo una traza de un programa que calculaba si los números eran primos o no. No he encontrado las trazas de los programas de Fibonacci, pero el caso es que con estas cosas es como entendí cómo funcionan los bucles. El caso es que hagas lo que hagas, no puedes evitar que al principio la programación sea un poco aburrida porque vas a tener que hacer muchos programas de estos que son muy sencillos para entender ciertas cosas y ya luego puedes pasar a otras más complejas. Y de hecho a mí eso en su momento no me parecía para nada aburrido, me lo pasaba ahí como un hacker, ¿no? Ahí todo el hacking, pero estoy haciendo el vídeo desde el punto de vista de alguien que no necesariamente tiene por qué gustarle la programación. Y ya tocando este tema, creo, es una teoría mía, según lo que he ido viendo en la universidad, y es que si no te gusta hacer ese tipo de programas, que son muy sencillos y que son muy aburridos para aprender a programar, lo más probable es que tampoco te vaya a gustar programar cosas más complejas y reales. ¿Por qué? Pues porque programar cosas más complejas es lo mismo de antes, pero mucho más jodido, ¿vale? O sea, básicamente es eso, tienes que pensar muchísimo más y es mucho más difícil de hacer. Frustración y confusión. Aprender a programar llega a ser muy frustrante y genera muchísima confusión porque la mayoría del tiempo no sabes qué es lo que estás haciendo. Y si eres una persona a la que le gusta tener una guía clara y estructurada de qué es lo que tiene que hacer en todo momento y cómo tiene que hacerlo, probablemente te lo pases un poco mal por aquí. Y es que aunque estudies programación mediante la universidad o algún curso que te lo dan todo preparado, te dan una guía de qué hacer y cómo hacerlo paso a paso, en algún que otro momento seguramente te encuentres algún error o algún problema que el curso no haya previsto y tendrás que averiguar cómo arreglarlo por tu cuenta. Y si te cuesta buscar información y organizarla tú mismo, será un poco difícil. Los errores y los bugs también generan una confusión tremenda porque puedes estar muchísimo tiempo buscándolos y luego darte cuenta de que era una gilipollez que se podía arreglar en un minuto, pero tú has estado ahí buscando porque no sabías qué es lo que está pasando. Y en fin, todo eso te acostumbras a ello, pero al principio es muy pesadillo. Para aprender a programar hay que invertir mucho tiempo, muchísimo tiempo. Os dije hace un momento que hacer un programa como estos de Fibonacci, en su momento, esto es de hace prácticamente un año, en su momento me costaba más o menos entre 20 y 40 minutos hacer cada uno de estos programas porque no quería buscar la solución en Google y copiar y pegarla, ¿vale? Quería dar yo mismo con la solución y por eso estaba tanto rato que sí haciendo trazas, que sí pensando y al final el tiempo volaba.
Entonces tenemos 50 programas de estos. Echar el cálculo más o menos a 25 minutos por programa y mirar cuánto sale. Bueno, pues primer problema que me estoy encontrando, y es que me está costando centrar este botón y este texto. Esto es un clásico del CSS. Bueno, pues como podéis observar, esto está perfectamente centrado,